Muchas bendiciones en este día en el nombre de Jesús. Una vez más, quiero compartir la palabra del Señor y estaba meditando hace un momento y me llegaba una palabra muy poderosa que yo quisiera compartirla hoy con alguien y así edificarles por medio de el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo quiero ponerle a este mensaje el tema de lo que es volviendo al origen. Volviendo al origen. Y como texto base yo quiero leer lo que dice el libro Eclesiastés capítulo 12 versículo 9 al 11. Eclesiastés capítulo 12 versículo 9 al 11. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Dice versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Amén. Ahí vemos en Eclesiastés cómo se describe la sabiduría como una de las virtudes, de las herramientas primarias que se le es dada al creyente para edificar a las demás personas espiritualmente. Digo esto porque así como el Señor Jesús le dijo a Pedro que la revelación era el fundamento, la base sobre el cual él iba a edificar a la iglesia, pues es de entenderse que la sabiduría primaria que vosotros tenemos que echar mano es el temor reverente de obedecer lo que la palabra dice. Y la palabra dice que es necesario ser guiado, ser instruido, que es necesario escudriñar, que es necesario buscar el rostro del Señor, y que para buscar el rostro del Señor no es solamente en ayuno y oración. Y hay una pregunta que yo voy a lanzar: ¿qué significa ser espiritual? ¿Es solamente ayunar, orar? ¿No hay que hacer más nada? ¿Qué tipo de preparación tuvo el maestro en el pueblo de Israel? ¿A los cuántos años empezó su ministerio? ¿Cuáles eran los requisitos para ser un rabino? ¿Cuántos años tuvo que estudiar Jesucristo? ¿Cumplió Jesucristo toda la ley? ¿Obedeció fielmente a los mandatos terrenales? ¿Estaba en contra de los principios y normas que estaban diseñados para el plano terrenal y humano? Son preguntas que hay que hacerse, y yo voy a responder tan solamente una sola de ellas más adelante. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, que era un profeta, Dios tuvo que recordarle su llamado, porque él era un niño, y le dijo: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías con esas palabras? Bueno, sencillamente Dios le está recordando a Jeremías que él venía de un plano existencial, de un plano eterno, de una eternidad pasada, y que antes de que él fuese una alma viviente y que existiera aquí en la tierra, pues ya él tenía una asignación, ya él tenía un diseño, él tenía un propósito y una misión definida de parte de Dios, que era ser un instrumento, un ministro para su
palabra para que llevara un mensaje específico a una generación en un tiempo específico. Entonces, vemos como hay gente durmiendo en su llamado y en el propósito para lo cual fueron diseñados. Dios dice de Jeremías, antes de que te formases, antes de que fueras un esperma y que se dijera hijo, que se dijera alma viviente, que se dijera, antes de que fuera un feto, antes de que fuera un embrión, ya Dios le tenía una asignación. Entonces es necesario descubrir los llamados y descubrir el propósito, pero para esto necesariamente tenemos que buscar una palabra que es de Dios. Tenemos que primeramente entender que es necesario volver al origen. ¿Y cuál es el origen? Bueno, el origen es que cuando Adán fue creado por Dios, Dios le estableció, le plantó en esta tierra y le dio un mandato, le dio varios principios, varios órdenes, podemos decirlo así, y que Adán no cumplió con ese mandato, no cumplió con esa orden, no cumplió con esa asignación que Dios le puso y se dio a lo que es las tentaciones, y esas tentaciones le hicieron perder lo que era su asignación, su llamado y su propósito, por lo que fue expulsado del jardín del Edén, y por vía de consecuencia nosotros heredamos esas maldiciones, pero que de alguna manera Dios no se quedó ahí, porque Dios envió a aquel que Lucas, creo que es Lucas que lo dice, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces ese es Jesucristo quien la Sagrada Escritura lo describe como el postrer Adán. El primer Adán perdió las riquezas y la gloria que Dios había depositado en su vida, en sus manos. Entonces el postrer Adán, que es Cristo, nos ha devuelto nuevamente las riquezas que Adán perdió. De entenderse entonces que una de las herramientas primarias para nosotros poder recuperar todo lo que en un principio se perdió es buscar la sabiduría espiritual, es que viene dada a través de Jesucristo, por los méritos de Cristo. Es necesario buscar el conocimiento y la sabiduría humillándose ante Dios, haciendo sacrificios, no solamente de orar, de ayunar, sino de buscar ese conocimiento que nos va a llevar a nosotros a ser verdaderamente hijos espirituales, como dije anteriormente, que voy a dar la respuesta de lo que significa ser espiritual. Entonces, la sabiduría es la herramienta primaria para nosotros podernos acercar de manera correcta a Dios, puesto que Dios dice en su palabra que se le busque. Dios ordena, buscad mi rostro. Dios dice, buscad, escudriñad. Jesús dice, buscad, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, de manera pues que el escrutinio de la verdad, de la búsqueda de la verdad, es lo que nos va a nosotros a adentrarnos a ser hijos espirituales. Es lo que nos va a nosotros a adentrar a ser verdaderamente hijos que adoren a Dios en lo que su palabra dice, como dice la Sagrada Escritura, en verdad, en espíritu, porque el conocimiento del Señor viene por medio de la revelación dada a los hijos por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que Dios le da un conocimiento, aquí le revela a Jeremías y le habla de lo que es el conocimiento y la asignación de forma anticipada. Todos fuimos creados y diseñados con un propósito, pero necesariamente la persona tiene que escoger si obedecer o no a Dios. Debe definirse, debe buscar el temor del Señor, porque la palabra dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Jesucristo vino a traer esa sabiduría que está cerrada para los orgullosos, para los que se creen grandes, para los que se creen ser dioses, y la ha dado a los humildes, a los que se humillan ante el Señor, que reconocen sus pecados y que necesariamente necesitan ser restaurados y renovados en un espíritu de un nuevo entendimiento y un nuevo discernimiento para hacer la voluntad del Padre. Entonces, algunos analistas dicen que Adán tenía 12 hélices del ADN, y que ese ADN
le daba una capacidad extraordinaria de tener una capacidad cognitiva de sabiduría y discernimiento 10 veces mayor a la que nosotros tenemos hoy día. Y que esa capacidad cognitiva de Dios, hacia Dios, de saber quién es Dios, fue degradada, y que cuando él cayó y que se dio a las pretensiones de la oscuridad, y de alguna manera nosotros heredamos esa maldición y que quedamos relegados, que esa degradación fue tanto que quedamos como en el mismo nivel de los animales, porque lo que tenemos son 2 hélices de ADN. Y es de entenderse, porque aún la ciencia ha llegado a definir que el hombre es un hombre racional, es un animal racional, perdón, y es cierto. El hombre actúa como los animales. Yo puedo poner el ejemplo de el caso del rey, el emperador Nabucodonosor, cuando en un momento Dios toma su cerebro, le saca el raciocinio y la capacidad cognitiva de razonar, de percepción, de discernimiento y conocimiento de ser una persona cuerda, y le pone un cerebro como de animal. Y yo digo que ahí se cumple esa parte de que el ser humano que quedó relegado como si fuera un animal, porque él quiso ser igual a Dios. Él era un hombre que de alguna manera el pecado le tocó tan profundo que él perseguía a los siervos de Dios y humillaba y pisoteaba a todas las demás personas. Entonces Dios lo humilló de manera tal que lo convirtió y le sacó toda la esencia que tenía como del ser humano, y quedó degradado como si fuera un animal. Y la Sagrada Escritura registra que él comía hierba como los animales, que caminaba en el campo, y durante un tiempo Dios permitió que este hombre caminara como un animal, y que fuese turbado y que fuese llevado al nivel de degradación como si fuera un animal, y que en el tiempo que Dios quiso restaurarlo, él miró para arriba y dijo: yo, Nabucodonosor, mi razonamiento y mi discernimiento me fue restaurado, y le fueron devueltas la gloria que Dios le había puesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando con esto? Estamos analizando que ese tipo de Adán, Jesucristo como un tipo de Adán en cuanto a lo humano, vino a restaurar todo eso que en el principio se había perdido. Y la pregunta que surge: ¿podemos nosotros recuperar esa forma, esa capacidad y esas habilidades que tenía Adán como alma viviente para relacionarnos con Dios y recuperar todas esas capacidades? Sí. Yo digo que sí, puesto que Jesucristo vino a restaurar esa conectividad, esa relación de nosotros con el Padre. Entonces, la caída de nuestro estado espiritual quedó relegada como si fuera a un estado animal, como los animales. Y le puse el ejemplo del emperador Nabucodonosor. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en almas, hijos, seres espirituales una vez más, y recuperar todo eso que Adán perdió al principio? Bueno, tenemos que hacer ciertos esfuerzos por convertirnos en hijos espirituales, que yo me dije anteriormente, no es quizás a través de solamente el ayuno, como hacen muchos, que quizás hasta llegan hasta el punto de cortarse las venas como los brujos, que duran 1 mes, 2, 3, 4, 5 y 6 meses encerrados en un lugar silencioso, declamando y orando a Dios. No, hay algo que va más allá. Yo entiendo que hay que buscar el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, que nos va a hacer a nosotros ser entes, ser personas, hijos espirituales. Puesto que yo entiendo que aquello que tú desconoces, como dicen muchos, te esclaviza. Aquello que tú desconoces te maldice. Aquello que tú desconoces te maldice. Porque, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Alábese el sabio en su riqueza. No se alabe el sabio en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Estamos hablando de la riqueza temporal. Estamos hablando de la sabiduría temporal y terrenal. Dice: más alábese alguno en que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Está hablando de una sabiduría espiritual, y esa sabiduría es la búsqueda de ese conocimiento espiritual,
Esa búsqueda incesante por su presencia, por el conocimiento de quién es Él, es lo que nos va a llevar a nosotros a conectarnos una vez más y descubrir nuestra realidad existencial. Y eso es lo que nos va a nosotros a dar el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento verdadero para nosotros adorarlo de manera correcta y ser verdaderamente hijos espirituales. Y Él va a andar buscando esa verdadera adoración de que podamos adorarlo en ese plano, en espíritu y en verdad, o sea, el conocimiento de la voluntad de Dios por medio del plano espiritual, y ese plano espiritual nos va a ayudar a nosotros a descubrir nuestra existencia y nos va a conectar con Él y lo vamos a adorar de manera correcta, vamos a descubrir esa verdad. Por eso Jesucristo, la Biblia describe que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie entra al Padre sino por mí. Estamos hablando que Él es la puerta del conocimiento y la sabiduría espiritual absoluta del Padre dada al hombre para que podamos entrar a conectarnos con Él una vez más y recuperar toda la riqueza que Adán perdió en un principio. Entonces, es de entenderse que hay una profecía que se cumplió hace mucho y no recuerdo el texto bíblico, pero dice la Biblia que la ciencia, dígase el conocimiento de todas las cosas, iba a haber un aumento de la ciencia, y esa es una profecía cumplida, y que de alguna manera nos conecta a nosotros con esta gran realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos, que no vivieron los profetas antiguos, que no vivieron los antiguos ministros del Señor que predicaban la palabra, y que hoy nosotros podemos afrontar, porque hay una gran cosecha que ha sido reservada para las iglesias de los tiempos finales. Hay una gran cosecha que Dios ha reservado para los hijos en este tiempo. Entonces, esa profecía tuvo un cumplimiento y se está gestando hace mucho. Por ejemplo, estamos en la era de la globalización, estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de las ciencias. Visto de esa manera, el hombre no tenía esos niveles de acceso a la información, al conocimiento. Y la propia ciencia testifica de la gloria y la grandeza del Señor. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Pues los grandes estudiosos de la ciencia lo que hacen es seguir descubriendo aquellas cosas que al hombre de alguna manera son desconocidas por aquellos que no hacen el esfuerzo y el sacrificio de buscar esos conocimientos. Y esos conocimientos lo que testifican es de lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Bueno, el conocimiento avanzado de la ciencia. Alguien dijo que el mucho conocimiento nos acerca a Dios y el poco conocimiento nos aleja de Él. Y alguien dijo que la ciencia cada día se convierte o testifica de lo que es la espiritualidad, y la ciencia se convierte en espiritual, y la iglesia se convierte en atea, porque la iglesia, de alguna manera, muchos hijos descalifican el conocimiento científico y los rechazan de plano, porque se les enseñó que solamente era necesario buscar el conocimiento espiritual. Oigan esto, señores, espiritual, pero ni siquiera lo buscan de la manera correcta, porque un conocimiento espiritual divorciado de lo que dice la realidad existencial y de lo que es la profecía bíblica, pues es un conocimiento errado, es un conocimiento falso que no va a traer ninguna edificación y no va a traer la revelación verdadera y va a iluminar a nadie, porque es una apostasía. Entonces, es un gran error manifestar o dar a conocer un mensaje divorciado de esta gran realidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos. La revelación que se los ha entregado a las nuevas generaciones y que nos ha tocado vivir, es necesario nosotros pagar un precio de buscar ese conocimiento y traer luz que no fue revelada en pasadas generaciones. A esta generación se le ha traído una nueva revelación y nosotros tenemos que tratar de sentar las bases de esa revelación para que el pueblo, para que los hijos de Dios entren en este tiempo en esa gran revelación. Jesús es el modelo. Jesús en ningún momento negó la ciencia. Jesús en ningún momento negó ni promovió los deseos de que el pueblo de Israel desobedeciera a las autoridades legalmente establecidas aquí en la tierra, que tienen autoridad delegada por Dios. Ahora bien, él sí lo que confrontó fue aquellos que se volvieron legalistas y que pasaban de plano lo que era la realidad de lo que es la voluntad espiritual de Dios, que gravita sobre las naciones de la tierra. Eso fue lo que él confrontó.
y nosotros debemos hacer lo mismo y seguir su ejemplo. Ahora bien, Adán, yo puedo ver que Adán entendía, escuchaba, veía, olfateaba cosas que nosotros hoy no podemos percibir ni oír. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque el nivel de discernimiento, el nivel de conocimiento, el nivel de relación y la luminosidad que tenía el alma de Adán era extraordinaria. Tenía una plenitud de luminosidad que él podía hablar con Dios, podía hacer cosas que nosotros hoy no podemos hacer. Pero, ¿por qué nosotros hoy no la podemos hacer a veces? ¿Por qué? ¿Se puede alcanzar ese nivel? Sí, se puede alcanzar. Por ejemplo, la Biblia registra que Jesucristo caminó encima de las aguas. Jesucristo se resucitaba muerto. Jesucristo liberaba. Jesucristo era un exorcista, echaba fuera demonios. Jesucristo enseñaba. Lo que pasa es que se ha distorsionado la verdadera esencia, la verdadera guianza, la verdadera instrucción de cómo nosotros debemos seguir esos patrones de lo que significa predicar el verdadero evangelio, el evangelio eterno, porque hay falsos evangelios. Es entenderse que hay falsos evangelios. Pablo lo dijo, y lo dijo de la siguiente manera, con una pregunta un tanto diría retórica, algo así. Dice: si viniera incluso un ángel del cielo con otro evangelio diferente al que nosotros hemos conocido, sea anatema. O sea, hay falsos evangelios infiltrados que se predican como si fuera la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios. Nosotros podemos alcanzar esos niveles de plenitud nueva vez. Jesucristo lo dijo. Él dijo: mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas que las que yo hice harán en mi nombre. ¿Por qué no podemos alcanzar esos niveles de plenitud, de conocimiento y discernimiento y acercarnos a Dios y ocupar el lugar que realmente efectivamente Dios nos ha asignado desde la eternidad pasada? Porque hay que pagar un precio. Hay que volver a descubrir esos tesoros y volver a adentrarse a esos niveles de luminosidad, de búsqueda incesante del conocimiento de su voluntad y de su presencia, sin descuidarnos. Yo veo tanta gente buscando presencia, pero más sin embargo, la presencia no les califica para ellos estar aptos para ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Y es que hay una gran realidad divorciada de lo que es la realidad absoluta de Dios. Una persona puede buscar presencia de Dios, se puede encerrar, puede aullar, puede ayunar, puede gritarle a Dios, y Dios le da poder, Dios le da conocimiento. Dios le da poder, pero si ese poder no va emparentado con lo que significa buscar el conocimiento, que es lo que le va a capacitar y le va a dar la habilidad de ser un instrumento en la mano de Dios para edificar, pues entonces hay un engaño, puesto que el poder, de alguna manera, si no se busca de esa manera, si no se le va a dar el uso correcto, pues entonces te va a corromper. Y Dios no le da poder a una persona que no tenga la suficiente capacidad de administrar lo que Él le pone en la mano. Eso el apóstol Pablo dice: que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que tenemos que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Se está hablando de carácter, señores. Se está hablando de una búsqueda incesante del conocimiento espiritual, que es lo que nos va a nosotros a dar la unción. Es cuando el Señor va a poner la capacidad en nosotros a través de la unción, del llamado, del propósito, de la asignación y los decretos que Él tiene para nosotros en esta tierra. Nadie puede recibir unción, nadie puede recibir capacidad si Él no se somete a ese lineamiento, a esos principios que el Señor dice que hay que someterse para poder ser un instrumento útil en sus manos. Es un engaño. Y en un entonces, cuando yo era nuevo creyente, en un momento yo fui a un lugar y había mucho desorden. Y estaba la presencia. Y Dios me habló y me dijo: yo no quiero que tú vuelvas ahí. No fue ahí que yo te mandé. Y me dijo, y yo: pero Señor, tú estás en todos los lados. Y Él me dijo: no, yo estoy ahí, pero mi poder está muy exaltado en ese lugar. Mi poder está muy exaltado en ese lugar. Yo dije: pero ¿y qué significa esto? Sencillamente no había un orden, no había una sujeción, no había una búsqueda del conocimiento. Lo que había era poder. Ahí lo que había era una búsqueda del poder de manera egoísta para querer exaltarse por encima de los demás y decir que ellos poseían poder. Pero cuando Dios le daba el poder, era un desorden absolutamente, y no administraban la multiforme gracia de Dios de manera correcta. Por tanto, ese tipo
de poder no es muy duradero en ese tipo de creyentes, y todo el tiempo viven luchando con unos supuestos seres astrales, con unos demonios, etcétera, y viven haciendo exorcismos, pero no buscan el conocimiento verdadero para que puedan ser instrumentos de honra en la mano del Señor. O sea, el poder de Dios está exaltado porque Dios no se manifiesta más allá de donde es revelado. Dios primero te da el conocimiento y luego te entrega el poder. Dios te prepara, te capacita y luego te envía. Es un engaño, señores. Para volver al origen es necesario entender estas cosas. Entonces, podemos volver al origen, sí, podemos volver al origen, pero hace necesario escuchar la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios, ser humilde. Por eso Jesucristo se lo dijo a los discípulos: sean mansos, sean humildes de corazón como yo. Y en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, que vayáis y llevéis muchos frutos. ¿Fruto de qué? Fruto digno de arrepentimiento. Se está hablando de un carácter formado conforme a la imagen misma de la sustancia del Padre, que fue traída a través del sacrificio del Hijo. Una persona que me diga a mí que tiene dones, que tiene ministerio, que Dios se mueve en él y no tiene amor, pues óyeme, eso es terrible, es un desastre. Es lo mismo que tú entregar un arma de fuego. Una persona con dones, una persona que tenga dones espirituales y no tiene el dominio, no tiene la capacidad, no tiene el carácter ni el discernimiento para administrar, para darle el uso correcto a su don. Es lo mismo que tú entregar un arma de fuego, una pistola manipulada a un niño que tiene 2 o 3 años. Es un desastre, lo que se va a herir a los demás y se va a hacer daño a sí mismo. Porque que hay un desorden, no hay un orden establecido conforme a los principios y a la voluntad de Dios. Eso es un engaño. Es necesario el amor de Dios. Por eso el único don que hace auténtica la salvación es el amor de Dios. Por eso Pablo dijo: si tú tienes de todo, tienes fe, haces milagros y no tienes amor, no eres nadie. Y él dijo: guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestido de oveja, con vestido de esplendor, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Está hablando de un carácter transformado conforme a la imagen de Dios, a un hombre transformado conforme al lineamiento y la imagen misma de la sustancia del Padre, que se traduce a nosotros a través del Hijo y el sacrificio de su sangre en la cruz. Jesucristo trajo el complemento perfecto, que es el amor. El amor es el vínculo perfecto, que trae a nosotros la verdadera esencia de que nosotros poder ser útiles en la mano de Dios de manera correcta. Entonces, hay que romper con habilidades. Hay que romper las habilidades que de alguna manera no van alineadas o emparentadas con las habilidades que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Esas habilidades que trae el Espíritu Santo a nuestra vida vienen a través de la guianza y la instrucción divina, a través de la unción. Y esa unción es lo que va a manifestar en nosotros esa esencia. Cuando nosotros desatemos una palabra que venga dada por el Padre, por el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces esa palabra va a edificar a alguien y va a restaurar y va a levantar. Pero hay palabras que no edifican, porque ahora hay un grupo de gente diciendo que son profetas porque un día soltaron una profecía, y eso no funciona así. Yo entiendo que hay voces autorizadas en el reino y que hay autoridades espirituales designadas por Dios y que tienen una misión específica y hay que respetarla. No todo el mundo es profeta, no todo el mundo es pastor. Entonces, ¿cómo es el problema? Que eso es lo que está diciendo en Eclesiastés 12, 9 al 11. Que como clavos bien hincados son a las palabras dichas por los maestros en la congregación y dadas por un pastor. ¿Qué es lo que me está diciendo hoy? Que hay unas autoridades que están encargadas de sembrar una palabra profética, una palabra de restauración, de enseñanza y de información para edificación del alma, que es lo que va a impactar esa alma para que crezca por el camino correcto. Pero se ha relegado el ministerio del maestro. Se ha relegado el ministerio del medio y se han descuidado ciertos aspectos de la enseñanza que hoy día necesariamente hay que restaurarlo, hay que recuperarlo para nosotros poder cumplir con la misión de ser la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia gloriosa, llena de gloria y de prosperidad espiritual y material. Entonces, la espiritualidad es un concepto muy profundo y va más allá, es algo muy personal. Porque hay gente que confunde lo que es la espiritualidad con la religiosidad. No, la espiritualidad es, yo digo que la espiritualidad es lo que nos va a nosotros a dar la facultad de adentrarnos a la voluntad de Dios y descubrir nuestro plano existencial. ¿Quiénes somos? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Ser espiritual implica a nosotros conocer muchas verdades escondidas para que podamos nosotros entonces ser instrumentos en la mano de Dios, para nosotros poder volver al origen de donde salimos. Entonces, hace falta una formación,
Hace falta un conocimiento que viene revelado a nuestras vidas. Hace falta que las personas, los líderes y todos se humillen. Jesucristo dijo, sean mansos, sean humildes de corazón como yo. ¿Por qué Jesucristo hacía énfasis sobre esto? Porque un carácter, el amor es lo que implica que vosotros tengamos un carácter y una benignidad que esté aparejada a las virtudes de Dios. Jesucristo siempre irradiaba, proyectaba esa gloria del Padre, esa luz divina, y donde Él llegaba se sentía la diferencia. Los demonios lo reconocían, sabían quién era Él, pero tú vas a ciertos lugares donde quizás hay algunos hermanos que están predicando y por el nivel de percepción que a veces algunos tenemos, tú te acercas por el discernimiento y no hay nada, el ambiente está vacío, la atmósfera está cargada de todo menos de Dios, y Dios quiere moverse y hacer cosas, pero nosotros mismos tenemos las puertas cerradas, y esas puertas son las puertas del conocimiento verdadero, del verdadero conocimiento espiritual, para restaurar, para liberar, para guiar a aquellas almas que están en oscuridad. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. La unción necesariamente, cuando nosotros somos portadores de la gloria de Dios, daremos las evidencias y las señales que Jesucristo dijo que manifestaremos nosotros en su nombre. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia raquítica que no manifiesta las señales, y gente que de momento le depositan la unción y de momento pueden liberar a otros, pero inmediatamente reciben esa pequeña demostración de poder, se salen de los lineamientos y de la guianza del Señor y no quieren sujetarse para pagar un precio y seguir en esa misma línea. Porque es que yo digo que el poder sin humildad, el poder sin amor, el poder sin el conocimiento verdadero va a corromper, y para eso hay que ser lo suficientemente sabio. La sabiduría es el temor del Señor, y la sabiduría primaria para trabajar en un ministerio asignado, en una asignación, en un propósito dado por Dios aquí en la tierra a sus hijos, es el amor. Esa es la sabiduría mayor. La sabiduría es la herramienta primaria para operar y trabajar en un ministerio. Entonces, la sabiduría mayor, ¿cuál es? El amor de Dios en nuestra vida, para poder utilizar esos dones de manera correcta. Ningún don que no tenga esa esencia va a edificar a nadie. Es posible que tú sueltes una palabra de edificación hoy, es posible que tú sueltes una palabra de Dios, pero se puede confundir más adelante, y como hacían algunos de los falsos profetas, es que se corrompían sus almas, porque los niveles sensoriales, los niveles de codificación que estaban vinculados a sus emociones, que estaban vinculados a sus sentimientos, habían sido contaminados, y nosotros lo que somos puentes de luz. Entonces, si esa luz, de alguna manera, nosotros le permitimos que a la oscuridad, que nuestro cerebro se conecte con la oscuridad, entonces esa oscuridad va a gobernar en nuestro cerebro, nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestras emociones, y van a traer una palabra de destrucción, una palabra de intoxicación, porque ya tú cediste a la contaminación de tu alma, y tú no tan solamente vas a soltar una palabra de edificación en cierto momento, sino que vas a soltar una palabra de contaminación. Entonces, un ministro en el altar, ministrando con un nivel de convicción, de sentimentalismo y depresión, con una convicción plena de pecado, donde no es guiado por el Espíritu Santo, es muy poco lo que puede edificar. Él podrá decir que Dios es Dios que le está hablando, le está guiando para que guíe, para que instruya, para que enseñe, pero no es Dios. Entonces, esa es una realidad. Y yo digo que hay 4 aspectos importantes para tú saber si estás agradado.